porque yo sé que el futuro es suyo. Dice, digno es vivir la vida porque vive el Señor. Amén. Digno es vivir la vida porque vive el Señor. Así que, hermanos, este es un día de regocijo, es un día de alegría, regocijo ilimitado, voy a decir, porque ha resucitado el Señor. ¿Y por qué es que es día de regocijo la resurrección del Señor? Simplemente, hermanos, porque hay varias cosas que se logran con la resurrección del Señor, y yo no voy a entrar en detalles porque no es el tiempo hoy. Simplemente voy a decir que debe haber regocijo en nosotros, como decía el hermano, porque nuestra salvación está segura. Esa es una razón por la que debe haber gozo, no solamente porque es día de Easter en los Estados Unidos, ¿verdad? Usted sabe que acá en los Estados Unidos el día de Easter, pues es un día, yo diría, el más especial del año, solamente comparado con la Navidad. Pero es muy especial. Hoy, por ejemplo, todas las iglesias, no todas, pero casi todas están llenas, en todas partes. Porque hay hermanos, hay cristianos que no van a la iglesia durante todo el año, pero el día de hoy sí, hoy día sí. Los hermanos nuestros aquí de la congregación americana, ellos tenían un sunrise service, hoy como a 5 millas lejos de aquí. Se reunieron en el campo y tuvieron un servicio ahí de 1 hora a las 6:30, creo, por ahí, y después se vinieron para acá a su servicio regular. Interesante, ¿verdad? Y eso lo hacen con pasión, con esmero, con alegría. ¿Por qué? Es que la resurrección del Señor nos habla a nosotros de que nuestra salvación está segura. Es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículos 17 al 20. Ha resucitado. Y por eso nosotros también, dice la palabra, que resucitaremos. Es decir, hay 2 razones bien claras por las que debe haber gozo y alegría al celebrar la resurrección. Y es, número 1, ya lo dije, porque la salvación nuestra está segura. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no hubiera salvación para nosotros. Seríamos como cualquier otra religión que pregona la verdad, pero sin vida. Cualquier otra religión, todas las religiones del mundo están basadas en filosofías de alguien en especial que dejó buenos pensamientos, pero que está 3 metros abajo de la tierra. Y eso es lo que lo hace diferente al cristianismo. Que Jesucristo no quedó en la tumba, sino que resucitó con poder. Amén. Y eso es lo que hace al cristianismo diferente a todas las religiones del mundo. Estaba escuchando la historia de un misionero que fue allá por la India, y en su casa tenía a un sirviente, a un hombre que era su sirviente y le ayudaba en todas las cosas. Pero el sirviente miraba cómo este misionero oraba, cómo alababa a Dios, cómo hablaba de Jesucristo a la gente, y él se asombraba y le decía
a su amo, al misionero, le decía, usted, patrón, usted habla mucho de su Dios, de su Cristo, pero yo también tengo el mío, le decía a él, que es Buda. Entonces, el Buda, ¿verdad? Es uno que está sentado con las piernas cruzadas, panzoncito como yo, algo así, ¿verdad? Y le decía el sirviente, yo tengo un Dios que es Buda. Y Buda es igual al Dios que tú tienes. Pero el misionero le decía, mira, hay una gran diferencia entre mi Dios y el tuyo. Ahora, si el tuyo, Buda, logra algún día vivir, entonces tienes razón, es igual al mío. Pero el sirviente le tomaba en serio las palabras a él, porque el misionero no estaba jugando tampoco, él quería dejarle a él la verdad. Y un día el sirviente, sabe que agarró su Buda, que es una estatua pequeña así, de este personaje que está con las rodillas dobladas y sus brazos cruzados, y salió al patio y lo enterró. Y le dijo, te doy 3 días para que también resucites, igual como el Dios de mi amo. Y fue donde el misionero le dijo, patrón, acabo de enterrar a mi Buda para mostrarle a usted que mi Dios es incluso mejor el suyo. Y le di 3 días para que se levante. Por supuesto, pasaron los 3 días y no se levantó. No se levantó el gordito, con el perdón de los gorditos aquí, ¿verdad? No se levantó el gordito. Y entonces el siervo de este misionero se convirtió ese día. Fue donde su patrón, el misionero, le dijo, mi Dios no se levantó y el suyo sí. Yo me rindo a él y lo acepto también en mi corazón como mi Dios y mi Cristo, mi Salvador. Es una historia real. No me la traje ahí, no me la saqué de la manga de la camisa. Es una historia real de un misionero que le pasó esta experiencia con esta persona. Y hermanos, es que el mensaje de la resurrección es ese. El mensaje de hoy es que Cristo vive, ¿verdad? Y ninguna otra religión, como dije antes, está basada en la vida eterna de su líder, excepto el cristianismo. Por eso, hermanos, en esta tarde de resurrección, en este día de resurrección, nosotros debemos tener un corazón ardiente, alegre, regocijante, porque Cristo vive para nuestra justificación y para nuestra bendición. Pero ¿qué pasa con María Magdalena? María Magdalena, el primer día de la mañana de la resurrección, María Magdalena estaba llorando. Dice el versículo 11 de la porción que estábamos leyendo de manera antifonal, dice que María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Llorando en un día, el primer día de la resurrección. Estimados hermanos, en otras palabras, María era víctima de una depresión. Dice el versículo 12 que vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabeza
a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ese es el mensaje de los ángeles. ¿Por qué lloras? La palabra de Dios nos dice, leyendo los otros evangelios, que María, esta es María Magdalena, ¿verdad? No vamos a confundirla con María, la madre de Jesús, y otra María que había por ahí. Pero María Magdalena había llegado al sepulcro con especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Eso nos muestra a nosotros su pesimismo, porque ella fue al sepulcro para ungir un cuerpo muerto. Esa es su idea. Ponerle un poco de olor fragante a un cuerpo en descomposición. Y ahora el descubrimiento de que el cuerpo no está ahí confirma sus dudas. Porque ella no piensa en ningún momento que Cristo pudo haber resucitado, sino lo primero que viene a su mente es que alguien se lo robó. Siempre pensamos a veces lo contrario a lo que realmente es. Y esa es parte de la característica de María Magdalena, que piensa algo que está lejos de lo que realmente es. Así muchos están derrotados en sus dudas. Hay muchos cristianos hoy en día que están derrotados en sus dudas. Todavía no entienden, todavía el poder de la resurrección no llega a ellos. Yo no sé qué pasa con usted. Tal vez usted salió de su casa o yo salí de mi casa hoy desanimado o frustrado por alguna cosa, porque a veces salimos así para la iglesia, ¿no es cierto? Con una multitud de problemas en la cabeza y andamos pretendiendo decir que somos cristianos sin problemas, pero no, tenemos muchos problemas, hay que reconocerlo, porque vivimos en un mundo caído y controlado por el pecado y por las huestes de maldad. Y cuando nos dirigimos a la iglesia, muchas veces vamos con mucho pesimismo, con mucha tristeza, con muchas dudas incluso, con grandes ansiedades. Creemos en Jesucristo y por eso vamos a la iglesia, pero dudamos. Siempre hay un sinnúmero de cristianos que van a la iglesia, pero todavía dudan. Todavía dudan. Por eso la pregunta de los ángeles: ¿por qué lloras? ¿Por qué te deprimes? Ahora, la pregunta de los ángeles no es una pregunta investigativa. Los ángeles no quieren saber en realidad por qué llora María Magdalena. Porque ellos saben que ella no tiene razón de llorar. Esa más bien es una reprensión. Una reprensión, no una pregunta de investigación. Como se le hace a un niño: ¿por qué lloras, niñito? ¿Qué te pasó? ¿Te golpeó alguien? ¿No te dan tu caramelo? ¿Por qué lloras? Los ángeles no van con esa pregunta a María. Nunca le están diciendo: ¿por qué lloras? ¿Por qué? ¿Por qué lloras? No tienes razón de llorar. Ese es el punto de los ángeles. No tienes por qué llorar. ¿Por qué lloras? Es un regaño, no una palabra de investigación.
María dudaba de las promesas del Señor. María dudaba de su poder. María dudaba de su presencia. Por lo tanto, eran lágrimas, hermanos, innecesarias, porque Cristo ha resucitado. No hay por qué deprimirse. Hay que enfrentar la vida con valor, con gozo, con fe, con esperanza, no con pesimismo. No con dudas, porque Cristo ha resucitado. Pero hermanos, me limito a decir en segundo lugar acerca de la devoción que María tenía. María Magdalena, los versículos 14 al 16, dice que cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, como los ángeles, ¿por qué lloras? Esa es la misma pregunta. ¿Por qué lloras? No hay razón de llorar. ¿Por qué lloras? Y es más, le pregunta: ¿a quién buscas? Estás perdida en ti misma. ¿Quién está buscando? Y por supuesto, ella respondió: Señor, creyendo ella que era el jardinero, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Quizá ella, mientras expresaba su depresión, lloraba y sus ojos se nublaban. Ya no podía ver. Cuando una persona está deprimida, lo primero que hace es ver hacia abajo. Yo no he visto personas deprimidas mirando hacia el cielo. No. La depresión siempre nos hace agachar la cabeza y sentir tremendas derrotas. Y de vez en cuando hasta llorar. Y María estaba bajo una depresión terrible. Ella necesitaba escuchar la voz de Jesús para cambiar su actitud. Por eso él le dice: María. Y entonces, volviéndose ella, lo reconoció y le dijo: maestro. Y Jesús le dijo: no me toques. Parece ser que María, tanta fue su emoción, que se le tiró al cuello, ¿verdad? Abrazarlo, ¿verdad? De gozo. Entonces el Señor le dice: no, no me toques. Ahora, no voy a entrar muy profundo en esto, pero déjeme decirle algo sobre este versículo. Que Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos. Aún no he subido a mi Padre. Este versículo
asume, nos indica que Jesús hizo un viaje al cielo, un viaje rápido al cielo, a reportar a su Padre la obra realizada, la obra que Él le encomendó. Porque no podemos decir que Jesús le haya dicho, mira, no me puedes tocar porque no he subido mi Padre, porque yo me voy para el cielo hasta dentro de 40 días. Eso es imposible, ¿verdad? Que el Señor le diga, no me puedes tocar porque yo no he ido a mi Padre, tienes que esperar 40 días si quieres despedirte de mí. Pero el Señor le dice, aún no he ido a mi Padre. La mayor parte de los teólogos están de acuerdo con que Jesús hizo un viaje secreto, instantáneo, a la presencia del Padre. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Le dice, más bien, ve a mis hermanos. Es por primera vez que Jesús le llama a los discípulos hermanos. Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Subo a mi Padre. En ese momento que lo iba a hacer, no dentro de 40 días, que fue la ascensión. Jesús podía hacer eso. Él es Dios. Amén. Él es Dios. Y Él no está limitado por el tiempo, ni por el calendario, ni por la distancia. Él dice, subo a mi Padre. Y Jesús fue a los cielos. Pero bien, volvamos al caso de María. María sintió la cruz y la pérdida en la cruz más que ninguna otra persona. Ustedes recordarán que María había sido librada por el Señor de 7 demonios. Y Cristo la había libertado. Eso lo encontramos en Marcos 16. Y yo se lo voy a leer simplemente para recordar un poquito lo que sucedió en esa ocasión. Jesús se aparece a María Magdalena, según el escrito del evangelista Marcos, en el capítulo 16, versículo 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella lo hizo saber, dice, a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. También los discípulos estaban deprimidos también, tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, otra vez no lo creyeron. ¿Hasta dónde llega la incredulidad del ser humano, verdad? Entonces, casi se podría decir que si los mismos discípulos no creían, ¿cuánto más hoy en día, verdad? Cuando en realidad los cristianos caminamos por fe, verdaderamente. Por fe.
porque no fuimos testigos de todo lo que pasó en aquel tiempo. Pero dice Pablo que el cristiano verdadero camina por fe, no por vista. Nosotros tenemos que aceptar por fe todas estas cosas, porque por esa razón es que la fe es tan fundamental en nuestra relación con Dios. Por eso dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. No quiere decir que sin fe Dios lo va a rechazar. Lo que está diciendo el autor es que lo que más le place a Dios de nosotros es que nosotros tengamos fe en Él. Porque si no la tenemos, pues es una vergüenza para nosotros y para el Señor mismo, porque no hemos creído en lo que Él mismo enseñó, vivió y mostró. Así que ese es el reproche también de Jesús a María. María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Indudablemente María estaba emocionada, y las emociones no tienen que ver con la alegría. Las emociones son diversas. Y María estaba pasando por una emoción profunda. Y la emoción nos ciega. Y María estaba pasando por 3 tipos de depresión. En primer lugar, una depresión profunda nos pone tan tristes que no vemos a Dios. Y María estaba sintiendo tanta depresión que Jesús está a su lado y aún no lo reconoce. Nos pasa a nosotros la vida cristiana. Porque si la palabra de Dios dice que Cristo resucitó y que vive y que ascendió a los cielos y envió el Espíritu Santo para que estuviera no entre nosotros, sino más bien en nosotros, nosotros tenemos que creer eso. Nosotros tenemos que creer eso. Y creer no solamente, usted sabe muy bien, no es simplemente entender y aceptarlo, sino más bien ser prácticos en lo que creemos. Ser prácticos en lo que creemos. Así que hermanos, la depresión puede ser y nos puede volver a nosotros muy tristes, porque la tristeza nos ciega y no podemos ver a Jesús. Pero también la emoción de la ira, por ejemplo, tan airados podemos estar que no lo vemos. Tan enojados y disgustados con la vida, con el vecino, con alguien, con el pastor, con alguien, que no vemos a Jesús en nuestra vida. Que privamos a Dios mismo de actuar en nuestra vida porque nuestras emociones nos vuelven ciegos. Y para colmo, aún la alegría. Podemos estar tan contentos que no vemos a Jesús. Porque la mayor parte de las alegrías y de las felicidades que nos da este mundo no nos revelan a Dios. No nos revelan a Dios. En muchos casos son felicidades espurias, falsas, que el enemigo envía
para que nosotros no veamos al Jesús verdadero. Así que, hermanos, quiero concluir esta pequeña reflexión diciendo que si hubiera sido cierto que Jesús no estaba y que lo habían robado, las lágrimas de María Magdalena hubieran sido apropiadas. Pero por eso el regaño de los ángeles y de Jesús. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué tienes tristeza? ¿Por qué dudas? ¿Por qué no confías? ¿A quién buscas? Y todavía hoy Dios, el Señor, por el Espíritu Santo, nos hace la misma pregunta. ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué tienes tristeza? ¿Por qué dudas de los demás? ¿Por qué dudas de la existencia de Dios? ¿Por qué dudas de la existencia de Cristo en el cielo? ¿Por qué dudas de la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Total que al creer ella en la presencia de Jesús, como resultado, María Magdalena se convierte en una misionera. Porque Jesús le dice, en vez de lamentarte, de deprimirte, en vez de llorar y de buscar lo que no tienes que buscar en ningún lado, más bien anda y dile a mis hermanos que pronto estaré con ellos. Así que el resultado, hermanos, es que María se convierte en una misionera porque ella su primera responsabilidad indicada por el Señor es ir para dar a los discípulos las nuevas de que ella había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Si nosotros como iglesia no tenemos duda de la resurrección del Señor, el Señor nos asigna también una misión. Una misión. Y nosotros tenemos la misión de decirle a otros del gozo que hay en experimentar la resurrección del Señor en nosotros. Porque la resurrección no es solamente un hecho histórico, que de hecho la historia lo reconoce, por eso hay un día como hoy, porque la historia lo reconoce, la historia secular lo reconoce, no solamente la historia religiosa, pero la historia secular lo reconoce. No solamente es un hecho histórico entonces, sino que es un poder espiritual que es transferido a nosotros. Porque tenemos comunión con el resucitado. Amén. Tenemos comunión con el resucitado. Le dijo a María Magdalena, dile a mis hermanos. Jesús se constituye resucitado como nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor. Y no solamente eso, sino que dice también, voy
subo a mi Padre, que es vuestro Padre. ¿Recuerdan el miércoles pasado que hablábamos de las 7 palabras? Yo decía que tanto en la primera palabra como en la última, Jesús se refiere al Padre. Y Él muestra un nuevo concepto de Dios, llamándole Padre. Y en este caso se identifica con los discípulos y les dice: a vuestro Padre, fue mi Padre, que es vuestro Padre. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que nos hace hermanos. Así que decir hermano a una persona cristiana, un hermano, una hermana de la iglesia, no es un invento ni un eslogan, ¿verdad? No es simplemente una expresión. Es que Cristo se constituye nuestro hermano mayor. Dices tú, mi Padre, tu Padre. Eso quiere decir que hay comunión entre nosotros como hermanos. Qué bueno que como cristianos no estamos solos. Tenemos una familia en todas partes. Amén. Y hermanos, sabiendo que nuestro hermano mayor, Jesús, que también es nuestro Padre, resucitó, no debemos olvidar su sacrificio por nosotros en la cruz. Por eso, vamos a orar para participar de la cena del Señor. Padre amado, en este instante te damos las gracias porque tú nos has elevado a una condición superior. Tú eres nuestro hermano mayor. Y a la vez nuestro Padre, que se encarnó, que se humilló, viniendo a este mundo para morir en la cruz, en nuestra presencia, en nuestro lugar. Allí pagaste todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todas nuestras debilidades, todos nuestros errores, todas nuestras ofensas, y hoy nos podemos declarar limpios, porque tu palabra dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Por esa razón tú instituiste este santo ordenanza para que siempre recordemos el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Por eso, hermanos amados, el capítulo 22 del libro de Lucas dice que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, dijo: tomad, comed, que este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después de haber cenado, dice la Escritura, que tomó también la copa, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.